una protección. ¿Qué tal si le preguntamos a la inteligencia artificial qué es una garantía? ¿Qué les parece? ¿Le preguntamos? Vamos a compartir la pantalla con la gente de la clase virtual también, no seamos egoístas. Vamos a darle también... Bueno, preguntemos. Y ahí nos empieza a decir, ¿qué es una garantía? Una promesa o compromiso que hace una parte, normalmente un vendedor o fabricante. No va por ahí, ¿no? No. Esto tiene que ver con garantías de los productos o servicios. No hay que confiarse en la inteligencia artificial, chicos. Estamos medio mal, no va por ahí. Bueno, la verdad que no sirvió de nada la inteligencia artificial. Les pregunto a los del chat, a los del aula virtual, ¿me están escuchando bien? ¿Alguien que levante una mano? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, admitamos otro más. Dejemos de compartir. Bueno, en materia de derecho, obviamente, el derecho al consumidor es muy importante. No es la garantía de que nosotros vamos a hablar hoy. Vemos que las garantías procesales no son muy populares, por lo menos para la inteligencia artificial. Y ¿a qué nos referimos cuando hablamos de las garantías? Mecanismo de protección. Se supone que hay una garantía en algún lugar del cosmos que nos proteja. ¿Cómo nos protege? ¿A través de qué? Está bien, bueno, todo fantástico, pero eso opera en el plano normativo, en el plano ideal. Pero encima las normas no son algo que se cumple. Están en la realidad, porque es algo conceptual, ideal. ¿Quién nos protege cuando viene un policía, nos agarra el brazo y nos dice, vamos a la policía? ¿Ah? Ajá, y sale la Constitución a decir, no se lo lleven. No, les quiero preguntar eso. ¿Cómo se hacen operativas las garantías? ¿Alguien del aula virtual también puede pedir la palabra? Lo vamos a escuchar. Código procesal. ¿Ah? Código procesal. No, el código procesal es un libro. Está ahí. El policía está acá, a mi lado. Por eso, pero en ese momento, ¿quién me protege?
La garantía es la libertad ambulatoria, pero ¿quién me protege a mí en mi libertad ambulatoria cuando alguien viene de hecho y decide que yo no tengo libertad ambulatoria? ¿Cómo permitir? Es medio complicado esto. Es medio complicada la tecnología porque mucho cable de acá. Tiene que ser todo más inalámbrico. Bueno, supuestamente nos protegen las garantías, pero las garantías no son operativas por sí mismas, aunque la doctrina diga eso. Las garantías son operativas por sí mismas. ¿Quién se encarga de proteger ante la violación de la garantía? ¿Ah? ¿Qué derechos humanos? ¿La Secretaría de Derechos Humanos que está en el gobierno? Menos. Y la policía y el gobierno, menos va a ser la Secretaría de Derechos Humanos. Olvídese. Nadie. Hay una mujer que escribió un librito, que decía, si quiere una garantía, compre una tostadora. Bastante parecido a lo que dice la inteligencia artificial. ¿Y por qué dice eso este autor? En realidad es un libro de derecho. Pero es un librito en el cual el autor hace una reflexión crítica de cómo las garantías constitucionales no protegen. No protegen, e incluso dentro del proceso penal y dentro de las instituciones. Él comenta un caso que tiene que ver con, lamentablemente, con violaciones a los derechos humanos y las garantías de los represores. Pero como son represores, no tienen que tener garantías. Por lo menos esa era una visión política de los derechos humanos, por lo menos en la década pasada, o la anterior, 2 décadas atrás. Entonces, él reflexiona y dice, bueno, los derechos humanos y las garantías son para todos o no. Porque en ese caso, en un fallo de la Corte, él analizaba que en realidad las garantías estaban como reducidas para los represores. O sea, había que castigarlos de alguna manera. Entonces, no garantías. No derecho a la escarcelación, tener que cumplir la condena hasta que se mueran. Entonces, ¿quién se encarga de proteger las garantías? Llegamos a la metida. Cuando una garantía es violada de una manera fáctica, como el ejemplo del policía que viene y los lleva detenidos, ya está, se violó. Cuando en un proceso se toma una declaración de un imputado sin la presencia del abogado defensor, ya está, ya se violó. Entonces, ¿para qué sirve la garantía? Pregunto. Está muy lindo, tenemos una constitución, tenemos tratados internacionales, pero a la hora de los juicios no tenemos quien haga una protección directa de la cosa. Se echa por importado, tal vez, súper. No hay. Bueno, pero ese es otro tema, no mezclemos peras con bananas. Las garantías son, no sirven para dar una protección inmediata.
Pero alguien tiene que aplicar esas normas que están ahí flotando en el libro. ¿Quién aplica las garantías? No para evitar que se violen, pero sí para restablecer el orden violado de alguna manera. ¿Qué pasa si viene mi vecino y me encierra en el fondo de su casa? ¿Qué pasa? Nada. Me han privado de la libertad ambulatoria. ¿Qué pasó? ¿Qué le va a pasar al vecino cuando yo lo denuncie y diga, mi vecino me ha privado de la libertad? Una sanción. Probablemente una sanción penal. Porque es un delito la privación ilegítima de la libertad. Y cuando me priva de mi libertad un policía, también puede ser un delito agravado por la condición de policía. Pero en realidad, si esa privación de la libertad se hace porque estoy siendo investigado en un proceso penal y en realidad quieren entrar a mi domicilio, entonces me llevan con ellos, me obligan a abrir la puerta y rompen de mi casa, encuentran, qué sé yo, todo. Esa garantía va a servir para algo en otro momento. ¿Qué va a pasar con todos esos actos llevados a cabo de esa forma, violando las garantías constitucionales? ¿Serán válidos? No, no van a ser. Precisamente porque ahí son operativas las garantías. Se supone que son quienes los que deben custodiar, juran, cuando asumen un cargo, juran que van a defender la Constitución, las leyes. Algunos juran por Cristina y por Néstor. La verdad que es terrible y lamentable eso, que tomen el juramento al iniciar un cargo. Después así se chorean todo, digamos, ¿no? Si uno jura por la gente o por, no sé, ¿qué podemos esperar que hagan después en el cargo? ¿Mm? La ética tan importante. ¿Quiénes son esos señores que deberían custodiar las garantías constitucionales? Los jueces. Vamos a decir, legislador, olvídese. Legislador, no quiere que lo voten. El que tiene la obligación, porque su cargo está hecho para eso, está creado dentro de un sistema constitucional, es el juez. Entonces, cuando vaya mi defensor y diga, no, señor juez, estos actos son nulos, porque a mi cliente le violaron la libertad ambulatoria, le violaron el derecho de defensa, no lo dejaron ser asistido por otro, le violaron el domicilio. Todas esas violaciones, ese combo de violaciones en un solo día, sirven para que ese proceso penal sea absolutamente nulo. Vuelta a cero. No sirve para nada. Para eso sirven las garantías constitucionales. Llegan después, pero llegan. Ya se viola una garantía, ya no proceso. ¿Y qué le parece a usted? A ver, en el ejemplo que yo te doy, es un procedimiento, es un proceso que nace nulo, pero puede ocurrir una violación de una garantía en el debate, y a lo mejor se anulan algunos actos del debate, no todo el proceso. Sería, a ver, si veníamos bien hasta acá, ¿por qué vamos a anular todo? Tal vez anularemos algún acto del debate y después se dirá el juicio. Pero ustedes ven cómo la garantía está en un plano ideal
en algún momento se tiene que hacer efectiva, porque si no, ¿para qué está la garantía? ¿Y por qué a mi vecino le aplican la ley penal y en el proceso la consecuencia es la nulidad de los actos? ¿Cuál es la diferencia? Porque en la ley penal están los delitos tipificados y en el Código Procesal, que es cómo se realizan los procedimientos. No solo por eso, sino también por quién es el autor de la violación. El nombre de el funcionario público. El uno es una persona privada, o no, es también un policía enojado conmigo porque le pone, no sé, no, que discutimos por la música fuerte. Vino y me llevó, pero él en ese momento no estaba cumpliendo una función pública porque estaba de OJ porque tenía que ganar el milímetro. Eso es un acto privado de una persona que es un funcionario público cuando va a trabajar. Pero en el otro caso, son funcionarios cumpliendo una función pública. ¿Representando a quién? Alex. Esa es la elemental diferencia que hay entre la violación de un derecho por un particular al que se le aplica el derecho penal y cuando la violación viene de parte de un funcionario público representando al Estado. La pérdida del autor. No tiene mucho que ver con el derecho penal, ni la calidad de autor en sí, pero sí tiene que ver con por qué nacen las garantías allá o en algún lugar de la historia. Vamos a remontarnos a 1215, la Carta Magna. ¿Por qué surge el Bill of Rights? Se juntan un grupo de caballeros feudales y dicen, ¿están vivos ahí en el aula? No los veo, están todos con la fotito. Se juntan un grupo de caballeros feudales y dicen, le dicen al rey, paz. Juan sin tierra era el rey. Claro, era sin tierra, por eso le sacaba todo con los varones del rey de Inglaterra. Las personas pueden decir que la garantía viene porque mucho tiempo en la historia ha habido abuso de poder, porque cuando el rey tenía Lo que van a decirle los varones del rey, al rey Juan sin tierra, le dicen, oiga, usted nos saca todo, nos pone impuestos caros, se lleva a nuestras mujeres, nos hace trabajar. Entonces, espere, los detiene, no, oiga, ¿cómo se los detengan? Y el derecho anglosajón, que es el derecho sobre el cual se edifica nuestro aparato constitucional, es un derecho protector de las garantías, mucho más que el derecho continental europeo. Y surge así, frente al rey. Hoy tenemos frente a Mansur, que es el rey de Tucumán. ¿Qué pasa si Mansur viene y nos dice, no, a ver, no, espere, yo tengo la protección de los jueces? Ajá, mis jueces, que dice Mansur. No, olvídate. Por eso es importante tener jueces enteros, capaces de resistir los embates de la política, los pedidos de la gente que tiene poder, de todo tipo, ¿no? Poder mediático, gremial, la valla de algún club. ¿No? Por eso hacen falta jueces que cumplan acabadamente su función. Porque son los que, en definitiva, van a proteger, ponele, nuestras garantías. Ahora, en ese caso, yo creo que los jueces tendrían que estar todos por concurso, ¿no? Bueno, sí, supuestamente entran todos por concurso, pero acá está la regla y también está la excepción. La emergencia autoriza al Poder Ejecutivo a designar, con acuerdo de la legislatura, que es la escribanía del Ejecutivo, jueces subrogantes por 3 años, que después los van a hacer rendir un concurso entre amigos y los van a designar así. Tucumán ha creado esas cosas, porque si hay que tener en cuenta algo es que en Tucumán hay imaginación, inteligencia, laboriosidad, toda puesta al servicio de la fulería. Somos campeones. Tucumán
En Argentina ya somos bastante campeones. ¿Sí? En Argentina no lo entendería, pero bueno, es así. Y Tucumán, menos. Tucumán también las trae, ¿no? Acá se inventaron la ley de Lema, la ley de Acople, las colectoras, todas las mañas electorales habidas y por haber se inventaron en Tucumán. El bolsón, ahora la plata, efectivo, que ya la gente no quiere usar. ¿Querés mi voto? Cuesta. Y así se ganan las elecciones. ¿Alguien que no crea que esto es así? Lamentablemente es así. Bueno, pero vamos a volver al derecho procesal. Frente al Estado, en aquel momento representado por el rey, y después, a lo largo de la historia, con sucesivas conquistas que costaron sangre, revoluciones, muertes, para que hoy tengamos un derecho internacional de los derechos humanos, que son las garantías que nos protegen. Que la humanidad también ha tenido que tener una bomba de Hiroshima para crear las Naciones Unidas, la denominada el distrito de 6 potencias, y por lo menos han dado lugar al nacimiento de organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, y se han generado tribunales internacionales, el Tribunal Europeo, la Corte Interamericana. En China no conocemos, en Rusia tampoco, pero bueno, por lo menos hay un desarrollo, hay una doctrina, hay jurisprudencia, hay interpretaciones acerca de los derechos humanos. Y esas son nuestras garantías. Porque las tenemos solamente por el hecho de tener 2 patas y 2 brazos y una cabeza. Somos seres humanos. Entonces, todos, hayas hecho lo que hayas hecho, tienes derecho a la protección judicial de las garantías, de tus garantías constitucionales. Pero hay países que no respetan eso. Y obvio que no, pero bueno. Ese es el juego. El juego es ese, el juego es nosotros como abogados, mañana, o si no ruego, llegue nuestro cliente a decirnos, doctor, usted sabe que me entró a mi casa y decía, yo vivo en la Garcilaso a 3548, y decía 3558, que le entró a mi casa. ¿Cómo? ¿Qué vamos a hacer nosotros como abogados ahí? Va mal, va muerto el cliente, así. Ya está preso, ya en el horno con una manzana en la boca. ¿Qué le vamos a decir a nuestro cliente? Primero paga. Eso es lo más importante. Y después, paga más porque a vos te protege una garantía. Y yo la conozco. ¿Qué garantía lo protege? ¿Ah? No escucho. Tengo media oreja porque acá estoy escuchando el... ¿Violación del domicilio? La inviolabilidad del domicilio es la garantía. ¿Y por qué vamos a considerar que nuestro domicilio ha sido indebidamente violado? Porque la orden decía la casa de al lado y no está. Hace poquito, uno de los policías federales que trabaja conmigo allá en San Luis, lo llevan al Rosario. Daban el Rosario haciendo cáscara, porque otra cosa no pueden hacer. La política actúa así, cuando hay lío en algún lugar, inunda de policía, móviles, ¿no? Para que crean que hay seguridad. Después, políticas cero. Y yo me reía porque decía, dice, ahí viste una noticia que allanaron una casa por error, no serán ustedes, ¿no? Dice, no, es la policía de la provincia. Les reventaron la puerta. Porque encima van con arietes,
Ellos entraron a la puerta, entraron con los fusiles, primero que se tiran al piso, y no era una casa, era otra, la dirección. Pero aún, si hubiera habido un error, y esas fueron las casas de las personas que buscaban, ese error en la orden que debe ser escrita y emanada de autoridad competente, invalida el allanamiento. Precisamente para que no haya errores en los funcionarios estatales. Estamos pagando un sueldo, además no, van a trabajar, hacer las cosas bien, fiscal, policía, juez, todo. Entonces, ahí vamos a hacer plata con las garantías. ¿Qué más quieren? ¿Ah? Espectacular. Avísenme si aparece alguien. No, mira, espera. Debería dejarla ahí. Sala de espera. Ay, Dios. Bueno. Trajeron la Constitución. Los tratados. Vamos a hacer un trabajito para. Después de cuántos son. 30. 5 grupos de 6. 6 grupos. Se arman 6 grupos. Y vamos a trabajar. Ustedes van a trabajar mientras yo ahí descanso. Y van a buscar, y van a identificar las que ustedes creen que son garantías constitucionales del proceso penal. A todos. Hablen los grupos, acomódense, que vayan para atrás, hagan lo que quieran. Allá la gente del aula, la gente virtual también puede trabajar individualmente, porque no se van a poner a reunir, salvo que tengan contacto entre ustedes, pero si no individualmente pueden ir buscando, identificando las garantías constitucionales del proceso penal. Sí. Yo no he dicho que me vengan a preguntar a mí, yo no he dicho que van a su casa y vaya, vaya. Tienen 10 minutos para hacer eso y nos vemos en 10 minutos.
Identifican la garantía y identifiquen también el artículo, ya sea de la Constitución o del tratado que estén analizando, ¿no?
¿Cómo andan? Perdidos en el espacio. A ver. ¿Escuchan? ¿No me escuchan? ¿Me escuchan en el aula? ¿En el espacio virtual? Sí, profe. Ah, bueno. Bien ahí. ¿En los países totalitarios habrá garantías? Tal vez hay, no sean tan malos. De los pueblos chicos de Rusia, China, Vietnam del Norte, Corea del Norte. Las garantías o la previsión de garantías constitucionales en estos ordenamientos surgido a raíz de la formación de los estados nacionales que surgen después de, digamos, las revoluciones independentistas del siglo XVIII, tiene que ver con el modelo del Estado constitucional de derecho. Nosotros tenemos un Estado organizado bajo un régimen republicano, representativo y federal, que recogió lo que en ese momento habían proclamado las revoluciones francesa y norteamericana. Poquito tiempo después, nosotros también hacemos nuestra revolución y, a pesar de que tenemos 50 años de luchas internas entre la capital y el interior, para ver quién o cómo se organizaba, surge la nación en 1853, definida como república, y establece la Constitución una serie de garantías que están en el texto. Y después se ven ampliadas por la incorporación de la última reforma de las garantías previstas por los tratados internacionales de derechos humanos. No es casual, digamos, tener garantías consagradas por la Constitución. No es un invento de Arrer, que se sentó una noche que estaba en sueño y dijo vamos a hacer garantías. No, esto es parte de la evolución de la historia, parte de la evolución de los pueblos, el producto de guerra, de azonadas, de levantamientos y de represión de esos levantamientos, de gente ajusticiada en la plaza porque proclamaba y creía garantías, sin embargo, el rey no se las puso. La autoridad. Hoy tenemos, por lo menos la Constitución dice, un régimen representativo republicano y federal, aunque lo del representativo, que es el hecho de que nosotros vamos cada tanto a la urna y elegimos a nuestros representantes, viene de lo desvirtuado. Como las mañas de la política hacen que nuestros representantes sean siempre los mismos. Tenemos partidos, gobernando hace 30 años. Pero bueno, es nuestro régimen constitucional. Y la organización de este Estado nacional
argentino que responde a este esquema ha previsto que sea el Poder Judicial el que tenga la tarea de resolver los conflictos entre los particulares y entre los particulares y el Estado. Y esta organización está dividida. Entonces, ya han estudiado el derecho constitucional, los distintos órdenes de gobierno que hay, están las provincias de un lado, conservan todo el poder no delegado a la nación. ¿Por qué? Porque las provincias son anteriores a la nación. La provincia, después de darse leña durante un buen tiempo, los caudillos deciden hacer la paz, firman un tratado y surge la Constitución. Surge la nación argentina constituida como una república. Sin embargo, vemos que hay dos órdenes de gobierno. Y por ahí digo, qué lindo los chilenos son unitarios, ellos no tienen provincia. Tienen regiones, pero no son provincias, porque hay un solo poder nacional, ejecutivo, legislativo y judicial. Nosotros tenemos 24 poderes ejecutivos, 24 poderes legislativos, 24 poderes judiciales, 25 en realidad, porque hay que sumarle el federal. Multipliquen el gasto, que significa tener tantos legisladores, tantos intendentes, tantos concejales. Gastamos muchísima plata como para tener un sistema tan imperfecto, por no decir otra cosa, que tenemos. Recortado en un papel, los funcionarios. ¿Ah? ¿Qué presidente? ¿Ah? Ah, no, pero estás hablando de otro país, estás hablando de los marcianos. No, hablemos de nosotros, argentinos. Es muy costoso tener tantos poderes judiciales, y además, dentro de las provincias tenemos enorme cantidad de jueces. Bueno, pero nosotros elegimos organizarnos de esa forma. Lo que sí podemos hacer es exigirle al muchacho, pónganse las pilas, a ver, gobiernen bien, hagan buenas leyes, que el Poder Judicial sea un poco más eficiente, que trabaje. Eso podemos exigir los ciudadanos, ¿no? Salvo que algún día se arme la podrida, hagamos una revolución y el que gane diga, bueno, se acabó la democracia, ahora tenemos una democracia así, no hay más partidos, la gente va a votar candidatos, personas, no partidos políticos. En realidad, los partidos políticos de Argentina son hoy, a mi modo de ver, cáscaras vacías, no tienen gente. De repente surge Milei. ¿Quién es Milei? ¿De qué partido tiene Milei? ¿Qué trayectoria tiene esta persona? Ya, a lo mejor ustedes no van a votar, pero bueno, yo les pregunto. El sistema democrático argentino necesita de los partidos políticos. Los partidos políticos, dice la Constitución, son instituciones fundamentales de la democracia. Lo dice la Constitución. Y los partidos políticos hoy son nada. Porque unos se apoderan por la fuerza del órgano deliberativo, que es por el Consejo, la Asamblea, van con la patota y ponen al presidente y al candidato. O utilizan otras formas de poder. O sea, algún día tenemos que repensar esta democracia, a ver qué onda para el futuro, porque así como está, no están dando bien. Los únicos que no quieren discutir son los políticos. Ellos siguen con su sello de goma, que dice partido tal o cual, y siguen lucrando y accediendo a los cargos, manejando los presupuestos. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué podríamos hacer en lugar de partido político? Sería bueno para discutir, ¿no? A ver qué hacemos para el futuro. La verdad es que viene floja la democracia. Bueno, 25 poderes judiciales, todos llenos de montones de jueces, fiscales, ¿qué son? Carísimo. Carísimo para tener la justicia que tenemos, me incluyo.
Yo soy muy caro para el Estado. Me pagan mucho. Mucho me pagan capaz que por la formación, no por otra cosa. Pero los jueces son caros. Todos los funcionarios son caros. Y el Poder Judicial, bien, gracias. Ahí está. Nadie le quiere meter la mano. El que le mete la mano en ese juicio político lo sacan. Porque las cosas andan bien, no hagan olas. Quedémonos así, estamos tranquilos. Y de repente aparece un pericón y ¡pum! Afuera. Y es lo que tenemos. Pero bueno, estos jueces, este Poder Judicial, estos poderes judiciales, todos, el federal, los judiciales, son esta organización judicial, de todos estos poderes judiciales, diseñada en la Constitución, son los encargados de aplicar las garantías constitucionales. Yo quiero que vean las interrelaciones que hay entre el Poder Judicial y el Poder Político. Porque después le voy a plantear un caso, mi caso, ustedes van a ver clarito qué importantes son las garantías. Lamentablemente tengo que ser autorreferente, pero el mejor ejemplo que les puedo dar. Bueno, esto es lo que tenemos. Tenemos una estructura judicial formada por poderes judiciales provinciales, ¿verdad? Bueno, y la Corte a la cabeza, las Cortes provinciales a la cabeza, y los tribunales internos. La Constitución diseña un modelo de proceso penal. Y nosotros tenemos, o tuvimos, ¿qué dirá la gente del chat? No me hagan abrir el chat, chicos. Hablen, abran el micrófono y pidan la palabra y lo escuchamos. Acá están todos sus compañeros muy atentos a lo que van a decir ustedes. No sé, me parece bien, ¿no? Voy a tomar la pastillita. Sí, bueno, los poderes judiciales encargados de aplicar las garantías constitucionales. La Constitución es un modelo, genera un modelo de proceso penal. En 1853, imagínense ustedes lo que era en 1853. No había WhatsApp, no había Face, no hay nada. Carreta, ni siquiera auto. Después apareció el tren. 40 años después apareció el tren. Y ahí se genera un modelo que era el modelo adoptado por los Estados Unidos. Un modelo de país, porque hay muy pocos países federales como el nuestro. México, Brasil, Estados Unidos, después no hay más en América, de 4. Después, creo que Suiza, Alemania, pero son poquitos los estados federales. Desde que los otros se dieron cuenta de lo que costaban los políticos y dijeron, no, hagamos un gobierno unitario. En 1853 se genera el modelo de juicio y nosotros nos equivocamos y agarramos para el otro lado. Ese modelo de juicio es un modelo garantista. El garantismo no lo inventa la derecha, la ultraderecha para decir, los garantistas. No. Ya esto es garantismo. Ser garantista significa adecuarse a la Constitución. Nada más. No significa vamos a dejar libre a todos los presos que han equivocado. Yo soy garantista. O pretendo ser. El tema es que cuando se diseña la Constitución, se diseña un modelo de proceso penal que exige que el juicio se haga ante quién.
¿Ante quién? Poder judicial. No. Hay 3 artículos en la Constitución que hablan de que los juicios penales se terminarán por no podían haber aprobado constitucional. Ay. Jurados populares. En 1853 no existía el poder judicial como lo tenemos hoy. El constituyente, los que se juntaron a firmar la Constitución allá en San Nicolás, dijeron jurados populares. No se habían imaginado los jueces que tenemos ahora, menos los que tenemos los humanos. Penales. Porque la justicia, de acuerdo al modelo constitucional que nosotros adoptamos, anglosajón, y esto es algo que yo, cuando era chico, me encantaban las pocas en blanco y negro películas que daban sobre juicios norteamericanos. Porque yo veía que estaban los jurados. Y eso me seducía como chico y después como grande. Siempre me gustó el modelo de juicio norteamericano. Lamento decirlo, porque los yanquis no son de mi agrado. Pero el modelo de juicio de los norteamericanos, heredado de los ingleses, es un modelo de juicio popular. No hay jueces caros, costosos, inútiles, como lo que tenemos nosotros. ¿Qué pasó? Ya me están saboteando. Alguien metiendo la mano. ¿Me escuchan en el espacio virtual? ¿Están vivos? ¿Mueven la cabeza? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, bien. Nosotros quisimos un juicio por jurado porque, como decía Alexis de Tocqueville, si nosotros hubiéramos adoptado el jurado popular como forma de hacer justicia, hoy no seríamos la república que somos. Yo estoy absolutamente convencido de eso. Hoy seríamos una potencia. Porque la gente que va a los juicios por jurados populares, nosotros tenemos jurados populares desde la década del 2000 en Córdoba, con un jurado mixto, examinado se llama, es una mezcla de jurados populares y jueces técnicos, un horror, pero bueno, algunos pensaba que era bueno el modelo examinado, porque aquí se le tenía mucho miedo al jurado popular. Ya le tuvieron miedo nuestros senadores cuando Victorino de la Plaza y Florentino González, a quienes se les había encomendado la tarea de redactar el Código Procesal Penal de la Nación, trajeron un proyecto de código y además una ley de juicio por jurado. Proyecto de código de Victorino de la Plaza. Florentino González estaba basado en los códigos de Luisiana y Florida, Estados Unidos. Y ahí nos surgió la herencia española. Yo creo que los senadores en aquel momento, el Congreso les encomendó a esta comisión hacer el código. Ellos vinieron súper entusiasmados y pusieron el proyecto y la ley de juicio por jurado, y los senadores dijeron, no, ¿sí le vamos a dar a los gauchos esto que nos juzguen a nosotros? Más o menos el mismo pensamiento que se reprodujo desde 1880 en adelante. Hasta hoy es durísimo. Yo he ido a debates en la década de los 90, los 2000, el Congreso de Procesal,
donde se defendía al jurado y se le caía encima con todo. Y los que decían no al jurado justificaban en no, porque las personas comunes no saben derecho, porque las personas comunes son fácilmente manejables, porque son ignorantes, todo lo malo tenían propio. Todo lo malo. Y sin embargo es el modelo constitucional. Y nosotros dijimos, vamos a ser jueces técnicos, porque lo único que se creó en la Constitución es la Corte Suprema y los tribunales inferiores. Eso era como decir, bueno, acá empezamos y después vemos. Después hicimos un aparato bestial de justicia, descomunal, con palacios, y por eso una monarquía, nazi. Y tenemos eso hoy, pero tenemos otra cosa. Y lo correcto hubiera sido que nuestro gaucho, nuestra gente, la gente del pueblo, el almacenero, el gomero, el que vende, el profesional, la maestra, vengan a ser ellos los que decidan hacer justicia, pero no de un modo técnico. Porque en Estados Unidos a nadie se le exige tener título de nada para ser jurado. Solo tienen que ser ciudadanos. ¿Y ustedes creen que el modelo norteamericano o el anglosajón, el inglés, son válidos? El modelo canadiense, australiano, con todos tienen la misma matriz del Commonwealth, que es el derecho anglosajón. Y ellos hacen justicia popular. Ustedes pues ya son de una generación que ya empezó a ver los diarios con noticias de jurados, ¿no es cierto? Por ejemplo, el policía, no me acuerdo el nombre, juicio por jurado. Y muchos otros casos juicio por jurados. Y hoy tenemos muchas provincias, más de 12, que tienen jurados populares. Creo que un año. Mayor del alto puede ser de la provincia de Buenos Aires tiene juicio por jurados. Mendoza, Neuquén, Córdoba, Corrientes, son muchas. Y después de 170 años, o 150, Córdoba, alguien dijo basta. Los juicios penales se tienen que hacer por jurado. Y aparecieron, gracias a Dios, las leyes provinciales. En esta aula hicimos hace 4 o 5 años una jornada sobre el juicio por jurado. Y vinieron el presidente y el vice de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados, el juez Federal de Sá, a hablar sobre jurado. Y Tucumán, bien, gracias. Y ojo, que si ustedes tienen el nuevo Código Procesal Penal de Tucumán, el juicio por jurados está previsto. Porque hay un par de articulitos ahí que dicen y los jurados, cuando hablan después de los jurados. ¿Qué estamos esperando? Que a los señores legisladores de Tucumán les convenga políticamente sacar de la galera, como sacan siempre algún invento legislativo, y digan, ahora vamos a tener jurados populares, pero van a seguir habiendo jueces. Está bien. No es que los jurados se manejen solos. Hay un juez, normalmente, que es el que dirige el debate. Las partes litigan, el juez técnico ordena el debate y después le da instrucciones a los jurados. No le dice, usted tiene que decidir culpable. No, las instrucciones se redactan, se acuerdan con las partes, son para que el jurado pueda decidir sobre ciertos aspectos. Por ejemplo, ustedes tienen que decidir si es culpable o inocente. Pero el caso es medio complicado. En realidad se trata de una comisión por omisión, entonces hay que explicarle lo que es el concepto de comisión por omisión. Entonces las instrucciones van dadas en ese sentido. La comisión por omisión ocurre cuando alguien hace, estando obligado por la ley,
un acto jurídico, una relación entre las personas y no cumple con darle de comer a su hijo y dejarlo morir. Yo tengo una tía que dice que fueron ¿Cómo qué? Imputado. No, bueno, vamos. incluso tuvo que quedarse 2 o 3 días que pagaban. Bueno, otro día vamos a hablar de jurado. Es más, vamos a hacer una jornada de juicio por la segunda jornada de juicio por jurado. Vamos a organizar todo. Bien, bueno, fantástico. Ustedes van a ser juradistas a muerte. Una vuelta que nosotros hagamos algo y nosotros, sin vergüenza, que ponen después. Bueno, la idea es que nuestro modelo constitucional es un modelo muy democrático de justicia popular. Nosotros inventamos la justicia técnica. Después les voy a poner un link para que ustedes vean una conferencia absolutamente magistral de Alberto Binder. ¿Lo conocen a Alberto Binder? No lo conocen. Bueno, yo se los presento. Es espectacular escuchando a Binder, que es un tipo ilustradísimo. Hay una obra de derecho procesal de 6 tomos que la está sacando todos los años por ese tomo. Es espectacular. En algún momento en una actividad lo presento como el motor de la reforma procesal en América Latina, y efectivamente es así. Él ha llevado la reforma procesal a toda América Latina. Todos los años nos llaman de todos lados a dar conferencias. Tenerlo a venir algún día acá es un lujo. Vamos a tratar de que por lo menos nos dé una conferencia. Y él tiene una charla que está en la Asociación Argentina de Juicios por Jurados. Algún día pueden entrar a internet, ya pueden googlear, que tenga como es, Asociación Argentina de Juicios por Jurados, y está en la conferencia de Alberto Binder. Lo van a ver a Rondón Vázquez también, profesor de acá, no sé si lo han tenido en algo, pero estaba él ahí. Y habla de lo que es la justicia técnica y lo que es la justicia popular, y las ventajas que tiene la justicia técnica. Pero bueno, volvamos al tema de las garantías. Este aparato judicial es el encargado de darnos a nosotros o de proteger nuestras garantías reconocidas por la Constitución. Afianzar la justicia, dice el preámbulo. Y a partir de ahí están las declaraciones de derechos y garantías de la primera parte de la Constitución. Ya supongo que las tendrán todas listas, ya las vamos a ver. Básicamente, 2 artículos que son fundamentales en materia de garantías, que son el 18, que espero que lo aprenda como el Padre Nuestro, que lo voy a tomar de memoria, y el 19. Del 18 surgen varias garantías, y una muy importante, madre de otras. Y del 19, también, el principio de reserva. Bueno, ¿qué le encontramos? A ver, díganme una garantía. Levantan la mano y ordenadamente hablan. Díganme una garantía. El artículo 18, el juicio previo. Juicio previo. Muy bien. Artículo 18, juicio previo. Nadie puede ser penado sin un juicio previo, fundado en ley anterior al hecho del proceso, y retroactividad. El 18 tiene un montón de... Pero bueno, eran las que los constituyentes imaginaron para lo que era en ese momento la sociedad, y con el 18 y el 19 y el 16 piloteamos. Y después aparecen los tratados internacionales y ya empezamos a hablar de otra cosa. Empezamos a hilar más finito. Alguna garantía de algún pacto, algún tratado.
Bien, Nevis in idem, otra garantía establecida en un tratado de intervención. La Comisión Americana también en el artículo 8. Ya, el artículo 8 tiene un chorizo de garantía. No me diga el artículo 8. Tiene muchas garantías. Todas judiciales. ¿Por qué? ¿Por qué habremos tenido que firmar un tratado internacional que diga que tenemos garantías judiciales? Sí, porque nuestra historia está llena de golpes de Estado, gobiernos de Estado. Y el último, unos cuantos años antes de que se firme el Pacto de San José de Costa Rica. Y se ve que no teníamos muchas garantías judiciales. Y pueden aparecer otras garantías en el futuro. No es que esas son las únicas que tenemos. Siempre hay que aplicar el principio pro homine porque es extensivo. Se admiten nuevas garantías, nada más que hay que expresarlas, detectarlas. Yo creo que con el tema de la prueba digital, si bien por analogía podemos aplicar otras garantías, pero algo va a traer en el futuro. Nosotros encontramos en la Comisión sobre la Defensa de la Mujer, el artículo 15, que habla acerca de que estaba relacionada a la mujer de igualdad con los hombres. Pero no está muy relacionada con el proceso. Bueno, o sea, está bien. Yo creo que la igualdad ante la ley es la garantía de la ley. El 16 de la Constitución, igualdad ante la ley, implica que todos, sin ninguna distinción, tenemos que tener el mismo trato, ya sea ante la ley sin discriminación de ningún tipo y también en los procesos. Ahí también habla en el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial. También nos dice en el inciso A que el derecho de igualdad de tratamiento en los tribunales y todos los demás órganos que Bien, eso es igualdad ante la ley. Es una variante de la igualdad ante la ley que la tenemos en el artículo 16. Más que está bien tratado específico. Pero garantías procesales tenemos muchísimas, ¿eh? Muy muchas. Bueno, estas garantías. Uy, sigue llegando gente al baile. Estas garantías que ven acá son garantías sustantivas. Son garantías del derecho penal, no del procesal o procesal penal. Ya vamos a ver las procesales. Pero ustedes han estudiado el derecho penal o no. También me voy, si no. Chao, hasta luego. El derecho penal establece una serie de garantías que seguramente se van a ver en el proceso, pero son garantías ante la ley penal, principalmente. Tiene que haber una ley estricta, previa, escrita, emanada del Congreso, que es el órgano que sanciona las leyes, para que una conducta pueda considerarse delito. Y eso hace que funcione el principio de irretroactividad. Porque no puede aparecer después del hecho, y ahora el que compre dólares va a tener esta sanción. Y todo lo que compraron ayer cae. No. La ley penal rige para el futuro, no hacia atrás. Si no, sería muy fácil encarcelar a los opositores. Salvo el caso, por ejemplo, la retroactividad del penal. Pero eso es otra cosa. Esa es la contrapartida porque sí se puede aplicar la ley. Lo que no se puede hacer es aplicar en perjuicio del imputado. Por eso es garantía. Pero si usted le quiere dar la chance de que sea juzgado por la ley Mavenina,
bienvenido, porque el Estado le está dando un beneficio, no un beneficio. No se pena el pensamiento, por eso está el principio de reserva. Ahora estamos por el pensamiento. ¿Quién de ellos habla? Aquí por el hecho. No, si yo expreso mis ideas y mis ideas son la incitación a la violencia colectiva, me van a castigar, pero por incitar a la violencia colectiva, no por pensar eso. El pensamiento no es punible ni aquí, no sé, de otro lado. En China, capaz que tienen una máquina que se mete en la cabeza de la gente, ¿no? El pensamiento no es punible, las ideas no son punibles, salvo que se constituyan en un delito. Promover, por ejemplo, el nazismo. Andar con símbolos nazis y además propagar la ideología nazi. Matemos mañana a todos los judíos, matemos a los negros, son negros. Pero bueno, eso es lo que se castiga. No el tener las ideas. Yo por tener ideas nazis, pero mientras no vaya a la acción, nadie me puede castigar. Incluso, en materia de cualquier otro delito, castigar etapas anteriores al comienzo de la acción ya empieza a ser discutido. Por ejemplo, los actos preparatorios. Yo pienso que voy a robar, hasta ahí nadie me hace nada. Pero cuando ya compro una barreta, un pasamontaña, un arma, ya estoy empezando a configurar una conducta. A ver, la más clásica, tengo papel moneda. Conseguí papel moneda en blanco, voy a dejar ese billete. Tener papel moneda ya está castigado. Pero ya son actos preparatorios. Ahora, pensar que voy a fabricar moneda, no. Es la diferencia. Bueno, proporcionalidad, porque la pena no se transmite a los herederos, la pena además tiene que graduarse de una manera que no sea violatoria de la dignidad humana, no puede haber penas crueles, inhumanas o degradantes. Todo eso es garantía ante el derecho penal sustantivo. Y en el proceso penal, y tenemos una serie de garantías como el juicio previo, el juez natural, el jurado popular, el derecho de defensa, el nevis in idem, que decía acá, el derecho a la intimidad que protege los papeles privados, el domicilio, la correspondencia. El Estado no puede ingresar arbitrariamente en nuestro WhatsApp. A veces no puede, porque es gracioso, pero el WhatsApp, como está cifrado, nosotros, cuando se ordena una interceptación de comunicaciones, son las llamadas telefónicas y los mensajes de texto. El WhatsApp no se puede intervenir. Solamente cuando se secuestra el teléfono. Dejen de copiar, si ustedes creen que con esto van a saber garantizar. No. No. No es así. Bueno, todas estas que son garantías del proceso penal tienen derivaciones. El derecho de defensa tiene muchas derivaciones. Por ejemplo, el derecho de defensa se deriva la garantía de la defensa técnica. Tengo derecho a ser defendido por un abogado. A veces es mejor que no te defienda ninguno. Pero si no tengo dinero, el Estado tiene la obligación de proveerme un abogado, un defensor técnico. Por eso están los defensores oficiales. ¿Y qué más? Otra variante del derecho de defensa. Por ejemplo, en el artículo 18 menciona que nadie puede ser obligado a... Esa es una garantía autónoma, que es la garantía o el derecho a la no autoincriminación. Pero el derecho de defensa, por ejemplo, además del derecho al defensor técnico, yo
tengo derecho a conocer la imputación de manera detallada. Y además, a que el acusador sea el que pruebe mi culpabilidad. Y de ahí se deriva la garantía de me consideren que inocente hasta que una sentencia definitiva diga lo contrario. ¿Cuándo es definitiva la sentencia? ¿Cuándo qué? Bueno, sí, es lo mismo. En este momento, que la firme una sentencia. Por eso, ¿y cuál es la última instancia? La Corte. La Corte de los Milagros. La Corte de Confección. ¿Cuál Corte? La Corte Suprema, ¿de dónde? De la Nación. En la última instancia. Siempre se puede llegar si las características del caso no ameritan, ante una sentencia arbitral, por ejemplo, de la Corte Provincial, yo puedo llegar a la Corte Suprema de la Nación y obtener ahí el último y definitivo pronunciamiento. Porque encima de la Corte de la Nación no hay nada. Puedo ir a la Corte Interamericana, pero reclamar una indemnización por alguna violación a un derecho humano, no como instancia de revisión de lo que decía la Corte Suprema de la Nación. La garantía de inocencia es importantísima, el hecho de que sea el acusador público el que tenga la carga de probar, carga de la prueba, otra garantía, ¿sí? Derivada de la garantía de inocencia. Yo no tengo que probar que soy inocente. El Estado tiene que probar mi participación en un hecho, que se considera un delito, que lo haya cometido con plena conciencia, voluntad. No hay responsabilidad objetiva en materia penal. Eso lo tienen que saber. Todo eso hace un buen profesional. Vayan a donde vayan, ustedes tienen que ser capaces de desempeñar un buen rol, si les toca ser jueces, fiscales, defensores, porque además el derecho procesal no se refiere a otra cosa que no sea la actuación ante el tribunal. Entonces, enseñamos derecho procesal para los que van a litigar. Si ustedes van a ser asesores del legislador, que es su tío, fantástico. Van a tener un trabajo de ñoqui, fenomenal. Pero eso, ahí el derecho procesal no sirve para nada. Hay muchos trabajos de abogados, asesores, yo he sido asesor del gobierno, digno, hice muchas cosas cuando fui asesor, pero ya podemos hablar. Pero hay muchos cargos que los abogados, que somos gente muy ilustrada, podemos ocupar. Ahora, proceso es proceso judicial. En el mejor de los casos puede haber un proceso arbitral, o un procedimiento administrativo, también ahí podemos meter la mano. Pero el procedimiento administrativo no lo van a ver acá, lo van a ver en derecho administrativo. Porque además no es ante los tribunales, es ante los órganos de la administración pública. El proceso es ante los jueces, ante los árbitros. Bueno, no termino, ¿eh? Vamos a ver. Uy, sigue llegando gente, qué lindo. Bueno, ahora vamos a... Vamos a ver qué otra garantía han descubierto. ¿Alguna otra?
A ver, yo me voy a sentar aquí. Hablamos del proceso penal. Hay una prima hermana del amparo que tutela la libertad ambulatoria. Pero ahí la garantía es ¿cuál? Derecho a la libertad ambulatoria. ¿Sí? ¿Qué otra más? ¿No hay más? Bueno, el habeas data es un tipo de proceso, más que una garantía en sí. Ahí la tiene, libertad ambulatoria. ¿Qué otra más? Vamos a compartir, así no somos tan egoístas. ¿Otra más? Otra garantía más. Prohibición de obligar a declarar contra sí mismo. Eso se llama garantía de no autoincriminación. Juicio previo, bien. Esa es la number one. Juicio previo. ¿Cuál? Juez natural. ¿Qué? Derecho de defensa, bien, sí, es una garantía. ¿Es cierto un procedimiento muy pronto? El, yo no diría que es una garantía, un derecho a un juicio, un derecho a un juicio justo. No. ¿Imparcialidad de quién? De los jueces. ¿Derecho a Sí, por supuesto que sí, el derecho al recurso. Pero eso es una garantía, sí, cosa juzgada, pero ¿qué garantía se deriva de la cosa juzgada? Ya la dijeron por acá. ¿Cuál? La presunción de inocencia, sí, por supuesto que sí. ¿Otra? ¿Ah? Sí, principio de reserva, pero tiene derivaciones, así como principio de reserva no existe. Tiene derivaciones. Piense. Esa es una derivación. Inviolabilidad del domicilio. El derecho a la motivación sí es una derivación del debido proceso. Y el debido proceso, obviamente, es ahí la igualdad ante la ley y el debido proceso son garantías constitucionales. Muy bien, plazo razonable, ese es otra garantía. El tema de las cárceles.
Estamos hablando del proceso. La cárcel está al final del proceso. Bueno, el juicio previo es una manifestación del derecho a la jurisdicción. Acá la compañera dijo Nevis sin idem hace rato. Derecho a la imparcialidad, por supuesto, ya está. Y claro, eso tiene que ver con, bueno, está acá en el 6, inviolabilidad de la defensa. El 8, el artículo 8, 8.2. Del 8.2 se derivan las garantías judiciales. Es decir, todos los derechos que tengo yo como parte de un proceso y especialmente como imputado. ¿Por qué? Porque como imputado estoy en una situación de debilidad ante el Estado. Entonces ahí tengo que tener máxima protección. ¿Qué garantías se derivan del 8? ¿Ah? Eso es más un mecanismo judicial que una garantía del imputado. Piensen en un juicio. ¿Qué derechos tengo en un juicio? Bueno, ahí me gusta. Eso se llama preparación para la defensa. Eso está al final del proceso. Ya tengo una condena, bueno, ya es una garantía que tengo en la cárcel, no en el proceso. ¿Y la necesidad de la pena? ¿La qué? La necesidad. ¿Es necesidad de la pena? ¿De qué? Sí, está acá el derecho al recurso, ahí lo tienen. ¿Qué pasa si no entiendo el idioma? De repente viene un ciudadano chino que está acusado de trata de personas porque trajo a toda la familia de China y los tiene trabajando en el restaurante chino lleno de ratas. Y todo el día, y no los deja, apenas van a dormir. Exactamente, el derecho a un traductor o intérprete. ¿Qué pasa cuando viene un testigo y dice, este señor yo lo vi en tal lugar haciendo tal cosa? Y yo como imputado, ¿qué tengo derecho a qué? ¿Ah? Exactamente, interrogar los testigos de cargo. De cargo. ¿Mm? El derecho a que se me haga una imputación detallada. Yo tengo que conocer de qué se me está acusando para poder defenderme cabalmente. ¿Mm? Bueno, la prohibición de las torturas, la indemnización por errores judiciales, al derecho a las condiciones de detención, todas son garantías derivadas del proceso penal. Así que ustedes van a tener, yo les voy a poner en el aula un trabajito que va a consistir en hacer una tabla con las garantías constitucionales y van a tener que volver a trabajar porque lo que han hecho hoy ha sido un paseo por la Constitución y los tratados. Ahora vamos a trabajar en serio. ¿Les parece importante el tema de las garantías constitucionales? No. Y creo que este tema de las garantías constitucionales es algo que nos va a acompañar a lo largo de toda la materia. Vamos a volver a ver a cada parte. Pero ya tenemos que estar con una katana muy afilados.
muy afilado. ¿Sí? Muy afilado porque tenemos que ser capaces de blandir la garantía cuando hace falta. Fíjense cuándo son las cosas en lo que es la evolución del derecho. Allá por los 90 y algo, me toca ir a una declaración indagatoria con un juez federal. Teníamos un diputado de tener una cuanta franqueza de marihuana. En aquel momento era gravísimo. Estaba detenido. Y nosotros llegamos al juzgado y decimos, bueno, queremos tener una entrevista con nuestro cliente. No, lo decía, no. ¿Cómo? No. Que venga el juez. ¿Quién es el juez? Doctor, tenemos derecho. No. ¿Cómo? ¿Y qué hacemos en ese caso? Si el que tiene que custodiar la garantía constitucional está diciendo que no. Eran momentos en los cuales todavía no había evolucionado tanto el concepto de las garantías judiciales. Y teníamos un juez negativo a la garantía. El derecho de defensa, a contar con un abogado defensor antes de prestar declaración. Cuando nosotros detenemos a alguien, le damos la entrevista, cuando llega el abogado quiere hablar con su cliente, pase algo. Cuando viene, le hacemos la imputación, le volvemos a decir, ¿quiere hablar de nuevo con su defensor? Sí, vuelve a hablar en privado. Sí, el Estado tiene la obligación. Nosotros no podemos hacer trampas. El Estado no puede hacer trampas. ¿Cómo le vamos a negar el contacto con el defensor? ¿Qué derecho de defensa es ese si nosotros no le permitimos la asistencia técnica? Y nosotros lo hicimos, pero que quede constando ahí la reserva de casación, porque no nos permiten comunicarnos libremente con el imputado. ¿Cómo voy a cumplir yo mi rol de abogado, de consejero técnico, con un imputado, si yo no puedo hablar con él antes de que le imputen? Lo que tengo que decirle es, no hablas, no digas nada, porque lo que digas, pues yo estoy presente. Porque si no hay un abogado presente, lo que diga no puede ser utilizado en tu contra. Pero si está el abogado presente, no digas nada. Porque uno puede declarar como medio de defensa y decir, no, yo no fui por tal cosa, el que estaba conmigo tenía el arma, él me dijo. Pero mejor no hablar y que el fiscal se encargue de probar mi participación en el hecho. Bueno, un tema muy lindo, garantías constitucionales, espero que les guste, porque lo vamos a ver bastante seguido, pero ya de una manera más concreta, cuando vayamos viendo el resto del programa. Yo este año doy vuelta al programa, cambio el orden en el que vamos a dictar los temas. Vamos a mantener la parte teórica al comienzo, porque lamentablemente tenemos la teoría general del proceso, entonces vamos a tener que hablar de algunas cuestiones, vamos a tratar de verlas en más mínima expresión, porque hoy en día la teoría no tiene mucho sentido. Yo creo que ya han pasado los años de gloria de la teoría general, hay que verla más bien en el contexto de la actuación de cada uno. Si ustedes van a ser abogados, litigantes, tienen que ser competentes para eso. No que se me queden nulitos como hoy. Sacan la katana y empiezan a cortar como Kill Bill. ¿No es cierto? Lo dejan a todos motos, cortan los brazos, la lengua, la cabeza, todo. Pero para eso están los abogados. No quiero yo, imputado, no quiero un abogado pasivo y silencioso. Yo quiero uno cero. Que no sea puro humo, porque hay muchos abogados puro humo. Pero bueno, después les voy a contar mi caso con relación a la imparcialidad. Por hoy terminamos. Muchas gracias. La próxima clase va a ser remota. Los veo en el espacio virtual. Claro.